causa, ¿correcto? Quiero que lleguemos a poder seguir toda la secuencia de pasos, de etapas, para poder hacer la investigación como tal, ejecutarla y poder elaborar correctamente el informe. Esto lo veremos a lo largo de las 2 semanas. El día de hoy lo que vamos a hablar es parte de lo que nos pide la normativa respecto a lo que son accidentes de trabajo, en temas de reporte, en temas de registro, notificación, si lo quieres llamar así en vez de reporte mejor, de manera que estemos bastante pegados a lo que me pide la normativa y no dejemos nada por fuera. Así también vamos a finalizar la clase de hoy, entendiendo en base a lo que nos pide el decreto supremo que habla sobre el seguro complementario de trabajo de alto riesgo, sobre qué sí se considera y qué no se considera como accidente de trabajo. Eso lo dejamos hasta el final de la clase. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, buenas noches con todos y vamos empezando. En primer lugar, aquí estoy dejando un listado de las referencias normativas que estamos usando para la clase de hoy. Todo este material también se ha compartido, se ha mandado como un comprimido a través de la coordinadora académica para que tú también lo puedas tener, le puedas dar las revisadas que tú consideres convenientes, ¿ok? Todo esto está incluido ahí. Estamos usando obviamente de base la ley 29.783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo, su reglamento con todas sus modificatorias necesarias, el decreto supremo 06-2022, que modifica el artículo 1 del Decreto Supremo 012-2014-TR, que nos habla del sistema para la notificación de accidentes de trabajo, y el Decreto Supremo 003-98, que habla de las normas técnicas para el seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿ok? Disculparás si mi voz suena un poquito afónica, estoy un poquito gripado, pero bueno, vamos a continuar entonces. Empezamos desde lo más básico. ¿Qué es lo que nos dice la ley? Recuerda, seguramente lo has visto si has llevado el curso de SOMA aquí en ITEC, que la ley de seguridad tiene ciertos principios, ¿correcto? Uno de esos principios, principio número 2, habla de la responsabilidad. ¿Qué nos dice este principio de responsabilidad? Este principio nos dice que es el empleador quien asume las implicancias económicas, legales y de cualquier otra índole a consecuencia de un accidente o alguna enfermedad que sufre un trabajador en el desempeño de sus funciones o a consecuencia de él. Entonces, ya la ley de seguridad desde los principios nos va diciendo de que el empleador tiene que asumir el tema de costos, ¿no? Las indemnizaciones para el trabajador en caso de que ocurra un accidente. Siempre a veces cuando yo dicto el curso de SOMA, siempre les pongo ese ejemplo. Es un trabajador, se accidenta, lo mandan a recuperación. ¿Quién tiene que asumir ese costo? El empleador. Se determina en base a una investigación de que el empleador no proporcionó los medios apropiados para proteger a ese trabajador, para evitar el riesgo. ¿Quién asume cualquier otra sanción penal que se pueda imputar? El empleador. Siempre es así. Por eso es que cuando ocurre un accidente, a veces los que conocen un poquito más de esto, empleadores se preocupan bastante de ver cuál ha sido el fallo para tratar como de mala forma, pero tratar de no echarse ellos mismos la responsabilidad o de demostrar de que sí han estado cumpliendo. Pero para eso recuerden que nosotros tenemos que actuar de forma preventiva. En la investigación actuamos para corregir de forma reactiva, pero la seguridad siempre tiene que ser principalmente preventiva. Recordemos entonces que tenemos un principio de responsabilidad en caso que ocurra un accidente y esa responsabilidad recae siempre en el empleador. Así también la ley nos dice en su artículo 36 que todo empleador organiza el servicio de seguridad y salud del trabajo propio o común a varios empleadores y la finalidad de este servicio de seguridad, la finalidad de la seguridad es siempre esencialmente preventiva. Incluso en uno de sus incisos nos dice que entre parte de las funciones del servicio de seguridad es participar en el análisis del accidente de trabajo y de las enfermedades profesionales. Entonces, nuevamente, estoy recalcando de que es muy importante el tema de la prevención, ¿de acuerdo? Siempre procuremos primero prevenir antes que nos ocurra el accidente y recién tener que empezar a actuar en base a esto. Siempre prioricemos primero por prevenir la ocurrencia de los mismos. Hablando acerca de la investigación del accidente, el artículo 42 nos dice que esta investigación nos va a permitir identificar todos los factores de riesgo en la organización y aquí vamos a identificar 3 puntos importantes que tú tienes que tener en el informe. Estos son las causas inmediatas, las causas básicas y por último las diferencias con el sistema de gestión o que a mí me gusta llamarle también las faltas de control. La investigación de accidentes, la metodología que tú vayas a usar es indistinta, ¿de acuerdo? A la SUNAFIL, al Estado en general,
no le interesa tanto qué metodología vayas a usar. Existen varias, ya las veremos a partir de la siguiente semana cuando hablemos de análisis de causa. Pero lo que sí te pide la normativa es que en tu investigación tú tienes que poder llegar a identificar las causas inmediatas, que vienen a ser los actos y condiciones subestándares, las causas básicas, que son los factores personales y factores de trabajo, y por último, poder llegar a las faltas de control. Ahora, esos tres estamentos, esos tres niveles, como te los estoy mencionando, no pueden ir pues peleados uno del otro, ¿no? No es que yo acá en este bloque saqué mis actos y condiciones, aquí en este otro bloque saqué factores personales y de trabajo aparte, y aquí en este otro saqué fallas de control aparte. No va de esa manera. Yo tengo que identificarlos de tal manera que exista una secuencia o que exista una relación entre estas causas inmediatas, que con estas causas básicas se llegue a estas fallas de control para trabajar en base a estas faltas de control. Entonces, eso también es muy importante porque al momento que hagamos la práctica de la investigación del accidente, notaremos que tiene que guardar relación. Yo identifico desde lo más básico, que son los actos y condiciones, lo inmediato, por así decirlo, para poder llegar al resto de causas y de esa manera descubrir cuál es la red de causalidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Y entonces nosotros haremos toda esta investigación para finalmente poder planificar la acción correctiva pertinente. Recordemos que la investigación tiene por finalidad poder corregir, ¿no? Implementar una acción correctiva. Acción correctiva es el término más correcto, ¿no? No solamente corregir como tal, sino tomar acción correctiva. Pero cuando yo corrijo, hago una corrección, simplemente estoy tratando lo que he hallado, el hallazgo como tal, pero la acción correctiva va más allá, va desde la causa raíz, ¿de acuerdo? Si yo digo, oye, tengo un trabajador que se me ha accidentado porque se cayó de una escalera. Si yo quiero hacer una corrección, digo, ok, voy a cambiar la escalera o voy a volver a fijar la escalera. Pero si yo quiero tomar una acción correctiva, que digo, oye, ¿y por qué se cayó la escalera? ¿Qué me está faltando? ¿Alguien no la inspeccionó? ¿El proveedor de escaleras está cumpliendo? ¿Realmente necesito una escalera acá? Quizás necesito otro tipo de sistema. Ahí va la diferencia, ¿se entiende? Entonces, lo que yo voy a buscar con la investigación es acciones correctivas. Más que correcciones, acciones correctivas. Así también entonces, estas disposiciones que se adoptan sirven para la mejora continua del sistema de gestión de la seguridad, ¿de acuerdo? Recuerda que en un sistema de gestión, eso también lo explicamos bastante en el curso de SOMA, es un ciclo que lleva cuatro etapas, la parte de planificación, ejecución, verificación y actuar, y justamente la parte del actuar tiene que ver con la mejora continua. Yo siempre les explicaba, el tema de mejora continua es muy importante considerar todas las nuevas propuestas que puedan salir para seguir mejorando en seguridad y también tomamos aquí lo que es la investigación de accidentes. Si bien la investigación de accidentes me sirve para reaccionar, para corregir algo que está mal, sirve también justamente para la mejora. Mucho se habla de que cuando ocurre un accidente dentro de una empresa, toda la seguridad por completo ha fracasado, ¿no? Y se dice, toda la seguridad falló. No, el sistema de gestión de seguridad no ha servido en esta empresa. Yo, a mí no me gusta extremarlo mucho, pero eso es un término que se suele usar bastante. Lo que ocurre entonces es que cuando se presenta un accidente en la empresa, uno o varios de los controles en seguridad sí, definitivamente han tenido que fallar. Y justamente lo que va a hacer el sistema de gestión es mejorarlos, corregirlos y mejorarlos para evitar posterior ocurrencia de nuevos accidentes. Para eso es que hacemos entonces la investigación. Bien, pues como lo podemos ver aquí, forma parte de lo que es el mejoramiento continuo. ¿Ok? Luego, respecto a lo que es la indemnización por daños a la salud al trabajador, el incumplimiento del deber de prevención genera la obligación del empleador de pagar indemnizaciones a las víctimas o a sus derechohabientes de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales. En el caso que sea producto de la vía inspectiva, sea comprobado fehacientemente el daño al trabajador, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo determinará cuál va a ser el pago de esa indemnización. Entonces, por cada accidente de trabajo también se tiene que indemnizar a la persona. Hablaremos también un poquito más cuando, digamos, mencionemos el tema de que al trabajador, por ejemplo, mientras está en reposo, se le tiene que pagar una pensión hasta su plena recuperación, o que incluso algunos trabajadores que ya quedan directamente con invalidez, se les pasa también algún tipo de pensión. Entonces, es responsabilidad del empleador ese pago de indemnización, pero justamente para poder el empleador
llegar a asumirlo, es que también se hacen lo que son los seguros, ¿no? Por eso tenemos el seguro complementario de trabajo de alto riesgo, tenemos también el seguro de vida de ley, que ahorita me parece que ya es obligatorio para todos, desde el primer día. Entonces, esos son los seguros que uno tiene que ir adquiriendo para los trabajadores y poder estar cubierto en caso de que lleguen a ocurrir los eventos, ¿no? Recordemos que ese pago se hace al mismo trabajador accidentado o en todo caso a sus deudos, ¿no? O sus familiares. Así también en caso de algún accidente, el trabajador tiene que, suponiendo que tenemos un trabajador que se accidentó, ¿de acuerdo? Eh, Hablábamos acerca del tipo de accidente incapacitante, cuando es un incapacitante parcial permanente, por ejemplo. No queda del todo bien, ya no funciona igual su organismo. Entonces, lo que nosotros teníamos que hacer, recuerdas, era reubicarlo a un nuevo puesto de trabajo, el cual no representa, obviamente, un mayor riesgo a su integridad, pero que le permita seguir trabajando, seguir desempeñando algún tipo de función. Entonces, eso es lo que nos habla el artículo 76 de la ley, que hay que adecuar al trabajador al puesto de trabajo. Todo trabajador tiene derecho a que sea transferido en caso de accidente de trabajo o de enfermedad ocupacional a otro puesto que le implique menor riesgo, sin que esto implique en que le voy a bajar sus derechos remunerativos, o sea, su pago o su categoría, salvo de repente que el trabajador haya quedado en un tema de invalidez en el cual ya no puede desempeñar exactamente las mismas funciones de antes o esté en la misma categoría en la que estaba antes. Salvo esos casos, el trabajador no debería ser pues afectado en la parte de sus remuneraciones. Entonces, cuando un trabajador sufre un accidente, sí la empresa tiene la responsabilidad de poder reubicarlo a un puesto de trabajo más apropiado para él, puesto de trabajo en el cual todavía se pueda seguir desempeñando sin representar ningún mayor peligro ni para sus compañeros ni para sí mismo. ¿De acuerdo? Muy bien. Creo que tengo alguna pregunta. ¿Alguien quiere preguntar algo? Ok, Junior me pregunta, profesor, ¿cómo es el caso de que la empresa retira al trabajador después de acabar su contrato? Y se me dice, lo transfieren y se le dice que la empresa no tiene puesto para su condición. Ok, vamos por partes. Bien, Junior, varias veces he estado revisando información respecto a otros creadores de contenido también, respecto a cómo se maneja ese tema si el trabajador accidentado o el ya no le renovan el contrato. Y en realidad lo que siempre he encontrado es de que el tema de que hay término de contrato no consideran tanto como un despido. Es más, algunos abogados, me parece, de derecho laboral, lo consideran, ¿no? Esa parte de que a veces la empresa considera que hasta cierto tiempo, luego ya no lo tienen que renovar y simplemente pues ya el trabajador se tendría que atender, si es que todavía está en recuperación, por otras vías. Eso sí llega a ocurrir. Creo, me parece que esa parte ya dependería un poquito más del empleador como tal, ¿no? Yo te puedo contar desde mi experiencia en el puesto de trabajo, en la empresa donde estoy, que hemos tenido algunos casos de trabajadores que tuvieron algún tipo de accidente y se les pagó su recuperación, ¿no? Todo lo demás, pero había un determinado punto en el que ya no regresaban y pues finalmente se terminó por tampoco no renovarles, ¿no? Ya ha pasado como un año, creo que todavía estaba en recuperación y no retornaba del todo, entonces hasta cierto punto nada más se le apoyó y luego ya se le tuvo que decir muchas gracias. Pero, o sea, es diferente a que tú me digas, yo lo retiro del trabajador de la empresa, como que me digas que el trabajador simplemente finalizó su contrato. O sea, son temas distintos. Hay una cosa es que yo simplemente lo despida, o como mencionaba Seb aquí también, ¿no? ¿Sabes qué? Yo tengo un trabajador y yo simplemente te digo, ¿sabes qué? No tengo dónde ponerte, no tengo otra cosa que darte a hacer, así que saco. Ahí tendríamos que revisar bastante cuáles son las causales para finalización o suspensión de contrato también, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del comité de seguridad, por ejemplo, te lo pongo así, y decimos que va a haber causales para vacar a un miembro del comité. Nosotros siempre mencionamos, ¿no? ¿Sabes qué? Venció el plazo, inasistió injustificadamente a las reuniones, simplemente se extinguió el vínculo laboral con la empresa. ¿Qué implica que se extinga el vínculo laboral? Que acabó su contrato, de repente, que fue despedido por AB motivos que realmente justifiquen, no fue un despido arbitrario, o también podríamos considerar el tema de que el trabajador cumplió completamente su función en la empresa. Entonces, si ya cumplió completamente su función y no tiene el perfil para yo reubicarlo en otro puesto o yo requiera más de sus servicios, entonces, ¿dónde más lo voy a ubicar? Porque recuerda también que la ley nos dice
que yo no puedo poner a cualquier persona a exponerse a otro tipo de riesgo para el cual no está preparado, ¿no? Entonces sería también muy imprudente, yo como empleador, si tengo a un trabajador que me hace, se me ocurre, labores en gasfitería, y te digo, ¿sabes qué? Gasfitería ya acabamos, ya no tenemos más, pero me falta electricista. ¿Te animas? Y me dice, sí, claro, yo lo hago. Ah, muy bien. Voy y lo mando y se accidenta. La culpa va a ser del empleador. Entonces, va por ahí el tema. Si tampoco se tiene una función en específico al cual reubicarlo, ahí creo que se podría hablar acerca de la extinción del vínculo laboral. Pero eso ya forma parte un poquito más de lo que es derecho laboral y sería bueno que lo tengan siempre bien identificado con los abogados o con el área de recursos humanos respectiva. Félix me pregunta, profesor, hay cosas que salud cubre hasta cierta cobertura. Creo que la empresa solo se responsabiliza un mes. Eh, bueno, depende. Si me hablas de una empresa con actividades que no se consideran de alto riesgo, podría ser, porque, como te digo, en el caso del SSTR, el SSTR al final te pasa la pensión todos los meses. Te explicaba en mis casos. eh, Te explicaba en mis casos, el trabajador sufrió el accidente, tenía la póliza CTR y la póliza la venía cubriendo. O sea, nosotros teníamos que hacer el trámite con la póliza para que hagan los reconocimientos en la clínica, pero al final es el seguro, el SSTR, que lo termina cubriendo. Ahora, si tú me dices que de repente no es un trabajador de sector de alto riesgo, bueno, ahí quizás la cosa cambiaría un poco, ¿no? Como menciona aquí Junior, 3 meses de salud, mayor a 3 meses. Entonces, habría que definir bien si habría que definir bien si forma parte o no del sector de alto riesgo. Ahí en los documentos que he compartido con ustedes, en la carpeta de CTR, en el anexo 5 del reglamento, anexo 5 y en el decreto supremo justamente, en la parte final pueden encontrar un listado de todas las actividades que se consideran como actividades de alto riesgo. ¿De acuerdo? Ahí lo pueden ver. ¿Cuánto dura el seguro de alto riesgo? Por lo que yo tengo entendido, no lo he revisado a detalle ahorita la normativa, pero hasta donde yo lo tengo entendido, como lo hemos trabajado nosotros con nuestra aseguradora, el pago que ellos hacen es hasta la reincorporación del trabajador. O sea, así lo tengo entendido yo porque así es como lo trabajamos actualmente, pero no lo he revisado bien en la normativa, la verdad, para indicarte cuánto es. Ahí he estado revisando, antes de pasártelo, te he revisado el decreto supremo, en el cual indica cómo hacen el tema de las indemnizaciones y el pago de las pensiones también. Entonces, si gustan, ahí lo pueden revisar con muchísimo más detalle. ¿Ok? Carlos me pregunta, ¿un trabajador de una empresa que terciariza y que va a estar 2 años puede formar parte del comité de seguridad? Ok, ok, a ver, a ver. Un trabajador de una empresa, ¿ya? Que terceriza y que va a estar 2 años, puede formar parte del comité. El comité está conformado solamente por trabajadores planillados de la empresa. Si tú eres una empresa principal y tienes contratistas, los trabajadores de este contratista no pueden formar parte de tu comité principal. Eso es diferente. Ellos como contratista tienen que formar su propio comité o la elección de su supervisor de seguridad si es que fueran menos de 20. Pero de la empresa principal no forman parte, ¿de acuerdo? Hagan una gran distinción con eso. Los si son por sí o por honorario, contratistas, proveedores, etcétera, no forman parte del comité. El comité tiene que estar formado solamente por trabajadores de la empresa, ¿ok? Yo tengo una pregunta, ¿cómo es el caso de que un trabajador sufre un derrame cerebral o preinfarto? ¿Cuál es el manejo en relación al descanso médico, remuneración, contrato? Ok, derrame cerebral o preinfarto. Ahí habría que evaluar. La vez pasada estaba revisando una sentencia de Sunafil también, en la cual un trabajador de una empresa que se dedicaba, no recuerdo bien a qué se dedicaba la empresa, pero el trabajador estaba simplemente, pues, como decir, caminando en el centro laboral, dedicándose a su función, yéndose a su función, y de la nada le da un infarto. No estaba haciendo una actividad que requería ejercicio, no fue por motivo del trabajo que se termina accidentando y falleciendo, pero el detalle es que fallece, el señor fallece. Entonces, en el dictamen de la SUNAFIL determinan que sí, se consideró como accidente de trabajo, tomando en cuenta la definición que dice que es todo suceso repentino que ocurre como consecuencia o con ocasión del trabajo. Y por tal motivo lo terminan reconociendo como accidente con la finalidad de que se active el seguro. Bueno, entiendo yo que con que se active el seguro y le puedan dar la remuneración o bueno, le puedan dar las pensiones o las indemnizaciones a sus familiares. Entonces,
habría que ver bien esa parte, cómo la van a manejar. Ya aquí también depende mucho cómo el empleador lo vaya a terminar reportando. O sea, tú podrías decir, ¿no? Sabes que este trabajador ya tenía esta condición previamente, ¿no? Preexistente, no la desarrolló conmigo, no es enfermedad profesional. Lamentablemente yo no tenía forma de saber que quizás que esta persona iba a sufrir tal desmayo o tal condición, nunca salió en su examen médico o nunca nos reportó, qué sé yo, tendríamos que evaluarlo a partir de ese punto de vista. Pero por lo general los exámenes médicos consideren el EKG, por si acaso, consideren el electrocardiograma para ver, para asegurarte que un trabajo realmente está apto o no para hacer una actividad y cuál puesto de trabajo realmente le conviene más o no. Porque mira, este caso que yo te comento, por lo que yo pude leer bien en la sentencia, el trabajador estaba simplemente caminando a nivel de suelo. Pero imagínate que hubiera sido un trabajador que lo hubieras mandado a hacer trabajo en altura y le da un infarto allí en altura. Ahí sí la cosa hubiera sido todavía mucho más complicada, porque ahí te hubieran dicho, oye, ¿por qué tienes un trabajador que está con esta condición y lo mandas a hacer una actividad de tan alto riesgo? ¿Entiendes? Entonces hay que tener bastante cuidado con esa parte también, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué más? Así, obligaciones del trabajador. Ya que estábamos hablando acerca de lo que tiene que hacer el empleador y las indemnizaciones y los demás, también recordemos que el trabajador tiene cierta obligación respecto a la investigación de accidentes. En primer lugar, consideramos el inciso D, en el cual nos dice que el trabajador tiene que cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de trabajo y de las enfermedades cuando la autoridad competente lo requiere, o cuando, a su parecer, los datos que conocen ayudan al esclarecimiento de las causas que lo originaron. Esto es muy importante conocerlo y difundirlo a los trabajadores. Cuando se hace la investigación, y lo veremos cuando lleguemos a la parte de proceso, hay muchos trabajadores que no quieren declarar. No quieren declarar porque tienen miedo de lo que van a decir, no quieren declarar porque de repente reconocen o saben que ellos en algo han fallado y sienten que van a ser sancionados o sienten que pueden perjudicar a su compañero. Simplemente no quieren declarar porque sienten que si ellos dicen o si ellos dicen que es culpa del empleador como tal, también les va a caer algún tipo de sanción o revancha ante ellos, y entonces no fomentan esa práctica, ¿no? Simplemente dicen, no, yo no sé nada, no vi nada y ahí quedó. Pero es parte de la obligación del trabajador, está figurado en la ley y debería estar incluido también en tu reglamento interno de seguridad, de que el trabajador tiene que cooperar. Si el trabajador es un testigo del evento que ha ocurrido, necesitamos su declaración. Luego lo veremos en la siguiente clase, la del día sábado, que necesitamos que los trabajadores nos digan qué pasó, porque no en todos los casos yo como supervisor o como investigador del accidente voy a saber, voy a estar ahí en el mismo momento para saber cómo ocurrió, o no siempre voy a tener una cámara de video para ver a detalle y revisarlo un montón de veces, saber cómo ocurrió. Entonces el evento puede ocurrir, yo lo pude ver o no, pero pudieron haber testigos o pudo haber gente cerca o momentos antes de la ocurrencia del evento. Y entonces, por eso es muy importante que incentivemos siempre a que los trabajadores participen en la investigación como testigos o quizás también formando parte de la comisión investigadora, ¿de acuerdo? También siguiendo ese mismo hilo, otra de sus obligaciones como trabajadores es llegar a reportar a los representantes o delegados de seguridad de forma inmediata la ocurrencia del incidente, accidente de trabajo o enfermedad profesional. Entonces, el trabajador, me preguntaban en la primera clase, ingeniero, me avisó después de 2 días. El trabajador tiene que reportarte de forma inmediata. El trabajador tiene que avisar de inmediato, oye, ¿sabes qué? Ocurrió este evento. Y ver, ¿qué hacemos? Ocurrió este evento. Tengo un compañero que se machucó un dedo, tengo un compañero que se acaba de resbalar y se cayó. Entonces, esos puntos también tenemos que difundir a los trabajadores de que tienen que reportarlo inmediato, porque en el caso que demostraba la compañera anteayer, eh, no te avisaron en 2 días, no supiste en 2 días, no tuviste forma de saberlo, nadie te avisó, nadie te dijo, aparentemente todo estaba bien. Pasan los 2 días y recién se empiezan a notar las secuelas. Y entonces, ¿qué pasaría si esto como que crece mucho más? Que parecía, digamos que se cayó, que parecía que todo estaba bien, y a los 3, 4 días se empeora, y resulta que sí había una contusión mucho más grave, y puede ser, exageremos, puede ser que acabe en la muerte del trabajador. Se convirtió en un accidente fatal. ¿Cómo vas a hacer tu reporte? Entonces, se entiende, es necesario siempre que los reportes internamente en la empresa sean inmediatos. Los reportes ya a la entidad, como la SUNAFIL,
Los vamos a ver también acá, también manejan sus plazos, pero el reporte tiene que ser bastante rápido. Para eso también es muy importante que los trabajadores conozcan cuál es su flujo de comunicación, a quién tienen que avisarle en caso de accidente, a quién van a llamar. Tienen que saber que no van a ser sancionados por reportar un evento, si está dentro de la empresa, ¿no? Lo ideal es que se reporten estos eventos para poder tomar acción de forma inmediata, la acción correctiva necesaria para evitar accidentes mucho mayores, ¿de acuerdo? Ahora sí, hablando acerca del tema de la notificación. El artículo 82 de la ley nos dice que es deber de información, que tenemos el deber de información ante el sector trabajo, que todo empleador tiene que reportar, sí o sí, al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo lo siguiente. Dos cosas importantísimas. Primero, el empleador reporta todo accidente de trabajo mortal. Todo accidente que tenga como consecuencia el fallecimiento del trabajador lo tiene que reportar el empleador. Los incidentes peligrosos que pongan en riesgo la salud e integridad física de los trabajadores, esos también los reporta el empleador. Recordemos que incidente peligroso es todo evento que ocurrió que pudo causar una lesión grave a un trabajador, pero que no hubo lesiones, ¿de acuerdo? No se vayan a olvidar de eso. Si ya tiene un mínimo corte y tú dices, ah, no, sí, es un corte, primeros auxilios, no sé cuánto leve, de acuerdo, pero eso ya no es incidente peligroso. Incidente peligroso es que no hubo lesión. ¿De acuerdo? Entonces tú como empleador o la empresa como tal tiene que reportar accidentes mortales e incidentes peligrosos. Esos nada más. Ingeniero, y los otros tipos de accidentes, los leves, los incapacitantes, esos no los reporta el empleador. Eso va y le comunica al centro médico y es el centro médico quien va a reportar a la entidad del Estado correspondiente. Pero uno como empleador tiene que reportar accidentes mortales e incidentes peligrosos. Ingeniero, la empresa no lo quiso reportar. Yo soy miembro del comité y yo lo puedo reportar. No, tiene que reportarlo el empleador. No, pero es que el empleador no quiere. Y es que está difícil porque para poder hacer ese reporte tienes que entrar al sistema de la SUNAFIL, perdón, al sistema, al sistema correspondiente con la clave SOL de la empresa. Si el miembro del comité lo tiene, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Pero no creo que lo tenga. Entonces, suponiendo que tú tienes conocimiento de que tu empleador no quiere reportar el accidente de trabajo mortal o el incidente peligroso, lo ideal sería que primero conversen, le digan qué tipo de sanciones pueden haber, que también hablaremos de ellas en algún momento del curso, qué sanciones puede haber por no reportar un accidente de trabajo, cuánto daño le puede hacer a la empresa, y si aún así no lo quiere entender y a ti te parece que se está vulnerando el derecho de algún trabajador, puedes entrar al portal de la SUNAFIL y hacer tu denuncia anónima también correspondiente. Entonces, es que ocurrió un accidente y la empresa no lo quiere reportar. Vendrá a SUNAFIL y lo investigará y determinará a ver las sanciones correspondientes. Pero sí es obligatorio entonces reportar accidentes mortales e incidentes peligrosos. Ingeniero, ¿por qué yo tendría que reportar incidentes peligrosos si, como usted mismo dice, no se ha lesionado nadie, ¿no? No ha habido nada. ¿Por qué yo tendría que reportar? Bien, este reporte principalmente se hace insistía en la clase anterior, más que todo por la teoría de la pirámide de accidentabilidad. Se entiende que mientras más incidentes peligrosos estoy teniendo, más probable es que me ocurran accidentes más graves. Entonces, la idea de estar reportando constantemente estos incidentes peligrosos es justamente tomar noción, tomar conciencia, tomar conocimiento de que algo está fallando en la empresa y que nos estamos acercando a un evento de gran magnitud que tenemos que prevenir. El accidente de trabajo fatal o el accidente de trabajo muy grave no ocurre de la noche a la mañana. Ocurre porque se han dado toda una serie de condiciones previamente para que se cadene el evento. Es muy raro que realmente, no digo que sea imposible, pero es muy raro que de buenas a primeras simplemente te cayó el fatal y ya está. No, para que ocurra un evento así, generalmente han tenido que suceder toda una serie de condiciones, de casos, de actos, de condiciones, etcétera, para que se desencadene ese accidente fatal. Y es por eso es importante identificar este incidente peligroso. De hecho, y lo veremos ahorita conforme avancemos, al momento de investigar, yo no solo investigo accidentes mortales y accidentes leves e incapacitantes, yo también tengo que investigar incidentes. El incidente se reporta y el incidente también se investiga. El incidente también lo tengo que investigar
para determinar por qué ocurre y para evitar que vuelva a ocurrir y ya no sea incidente, sino ahora sea accidente. ¿Ok? Tengan cuidado con esto. Y así también, aunque no tiene que ver con accidentes, recuerda que el empleador tiene que reportar cualquier otro tipo de situación que altere o ponga en riesgo la vida, la integridad física y psicológica del trabajador suscitado en el ambiente laboral. Esto si bien no va al sistema de la SUNAFIL como tal, pero sí recuerda que es importante que el empleador tome conocimiento y denuncie los casos de hostigamiento laboral o de acoso sexual a alguno de sus trabajadores o trabajadoras. Puede ser en ambos casos también. Entonces, es necesario también que el empleador conozca y tome acción al respecto. Recuerda que tienes que revisar la normativa sobre la comisión de intervención frente al hostigamiento sexual, que espero que todos en sus empresas tengan su comisión de intervención frente al hostigamiento o su delegado de intervención frente al hostigamiento, dependiendo de la cantidad de trabajadores, y que se les difunda acerca del procedimiento, de cómo se actúa en caso de que tengan una denuncia de este tipo, ¿de acuerdo? Eso también es obligatorio porque la SUNAFIL también lo fiscaliza. SUNAFIL fiscaliza tanto la parte de seguridad como también la parte de derecho laboral, ¿ah? No solamente es para temas de seguridad, también ve todo esto, ¿ok? Bien, y como les mencionaba entonces, si bien el empleador va a reportar fatales e incidentes peligrosos, los centros médicos a los que se lleve a un trabajador accidentado por un accidente que no es fatal son los que van a reportar, registrar y reportar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. ¿De acuerdo? Entonces son los centros médicos los que reportan los accidentes leves, los incapacitantes y las enfermedades ocupacionales. Ellos son los responsables entonces de hacer este tipo de reporte. Desglosando un poquito más este tema, en el reglamento de la ley, en el artículo 110, nos habla acerca de los plazos para poder hacer estas notificaciones de los accidentes de trabajo. Este artículo ha sido modificado por el artículo 2 del Decreto Supremo 012-2014 TR, ¿ok? Aquí nos dice que el empleador tiene que reportar accidentes de trabajo mortales e incidentes peligrosos dentro de las 24 horas de ocurrido. Entonces, está ya establecido que tienes un plazo máximo de 24 horas, un día, para que tú reportes los fatales y los incidentes peligrosos, salvo pena de sanción. Entonces, ahí está el plazo. Y para los centros médicos, ellos van a reportar accidentes de trabajo hasta el último día hábil del mes siguiente de ocurrido y las enfermedades ocupacionales hasta dentro de 5 días hábiles de conocido el diagnóstico. ¿De acuerdo? Ahí entonces puedes ver los plazos, ahí también te estoy dejando las normativas para que las leas mucho más a detalle, si todavía quieres tener la base legal ahí contigo, entonces ahí también te estoy dejando para que lo puedas revisar mucho más a detalle, ¿ok? Entonces no te olvides, 24 horas tiene el empleador para reportar fatales e incidentes peligrosos. Vamos a ver si alguien más tiene alguna pregunta por acá. Ah, ok. Veo varias. Ah, acá está. Sep. Me dice, ¿qué pasa en obras donde el accidente es en campamento de construcción y la gerencia está en la ciudad? Normalmente el ingeniero de obra trata de tapar porque es su responsabilidad mucho más cuando está de adorno. Es correcto, Sep. Lamentablemente es una muy mala costumbre. Me imagino que no solamente a nivel nacional en Perú, sino también en otros lados que hay muchos empleadores o representantes del empleador también que pues no cumplen a cabalidad con su responsabilidad, con su función, no asignan los recursos para seguridad o no determinan las responsabilidades en seguridad y finalmente pues ocurren los accidentes y luego intentan taparlos. Yo mismo he visto en algún caso, no donde trabajo, menos mal, pero en otros lados he visto cómo se ha hecho ese tipo de mala acción, ¿no? Lamentablemente. Entonces, ahí depende bastante de que los demás que tengan conocimiento respecto al evento como tal vayan y presenten su queja ante la SUNAFIL o su denuncia anónima ante la SUNAFIL para que se pueda iniciar al menos un proceso de investigación. Pero lo idóneo o lo ideal sí es que si es que llega a ocurrir el evento como tal, se reporte. O sea, SUNAFIL se llega a enterar de que no hicieron el reporte y tomando en cuenta la cantidad de afectados, el tamaño de la empresa puede poner sanciones bastante mayores. Y todavía más aún, si en la investigación se llega a determinar de que el empleador, o en este caso residente de obra, no cumplió con las funciones en seguridad, pueden caer incluso sanciones penales también para los malos empleadores. En este caso, como tú dices, el residente de obra también podría ser sancionado por tal motivo. Entonces,
sí, es importante que se tenga que hacer el reporte, cambiarnos un poquito el chip, ¿no? Cuando yo dicto el curso de SOM, a veces me preguntan, ingeniero, usted me habla de que seguridad tiene que prevenir, tiene que formar comité, y donde yo trabajo no hacen nada de esto. Y sí, definitivamente en algunos lados todavía hay un poco de resistencia a cumplir con lo que te pide la normativa, pero es cuestión de ir trabajándolo de a poco, ¿no? Seguir incentivándolo, seguir difundiéndolo, que lo conozcan y que lo vayan implementando. No solamente por el temor a una sanción, sino porque es también una forma de poder hacer prevención para los trabajadores. Y le pregunta, ¿la empresa tiene que reportar los incidentes peligrosos de un personal tercero o subcontratista? Justo iba a llegar a esa parte en un ratito, pero te adelanto un poco y sí, definitivamente. Como empresa principal, tú eres el responsable de reportar los accidentes fatales y los incidentes peligrosos de, de tus contratistas o subcontratistas. Todos los que hacen labor de tercerización contigo, eres como que responsable por esos eventos, forman parte de tu estadística y tienes que reportarlos también. ¿Ok? Carlos me preguntaba por el plazo para reportar. Aquí está Carlos, nuevamente repito, 24 horas para fatales e incidentes peligrosos. Y los centros médicos tienen hasta el último día del mes siguiente para accidentes no fatales y 5 días hábiles de diagnóstico para enfermedades ocupacionales. Tiempo para notificar. Robert, nuevamente, ahí está el plazo. Reporte o ejemplos de reporte de accidentes mortales de trabajo. Ahorita vamos a llegar a esa parte. Otros tienen miedo por no afectar la estadística. Sí, también definitivamente el tema de la estadística. El tema de cómo manejar las estadísticas de seguridad, probablemente si nos llega a alcanzar el tiempo para las últimas clases, notaremos de repente con algún ejemplo cómo poder llenar ese tema de las estadísticas. Me gustaría darme el tiempo de poder explicártelo también, pero creo que eso lo veremos todavía en otra de las clases. En caso de accidentes leves, lo único que hace el supervisor sería archivar y registrar para futuras auditorías el formato de accidentes. Ok, bien la pregunta. Justo quiero llegar a esa parte porque hay dos puntos importantes, hay dos diferencias importantes aquí. Una cosa, y lo que yo te estoy hablando aquí, es el reporte o notificación de accidente, y otra muy distinta es el registro de accidente. Son dos cosas diferentes. No las vayas a tomar como si fueran lo mismo. ¿Ok? Vamos a ver aquí. Perdón. Para poder nosotros reportar estos accidentes de trabajo, ¿no? Vamos a tomarnos desde el punto de vista del empleador. Me ocurrió un accidente fatal o me ocurre un incidente peligroso. ¿Dónde yo voy a entrar a reportar? El artículo 111 nos dice que hay que cumplir, en primer lugar, los plazos establecidos. Tenemos que ingresar al sistema informático de accidentes de trabajo, el SIAT, Incidentes Peligrosos y Enfermedades Ocupacionales, que es un aplicativo electrónico que tiene la SUNAFIL, ¿de acuerdo? Que se le ha puesto a disposición para que ahí se pueda llenar todas estas notificaciones. ¿Cómo accedemos a ella? Fíjate, lo puedes ver. Tú pones en el Google, así nada más, SUNAFIL, reporte accidentes de trabajo, y te vas a esta pestañita de acá. Aquí te dice notificar accidentes de trabajo. Te va a abrir este portal, puedes ver, te vas a ir al servicio y te sale esta plataforma para acceder. Como puedes ver, se ingresa con la clave SOL de la empresa. Entonces, una vez que ingresas ahí, ya tienes el acceso para poder hacer el reporte. El reporte generalmente se hace con formularios, como puedes ver aquí. Bueno, creo que no lo puedes ver muy bien. Vamos a abrirlo en una pestaña aparte para que podamos notarlo con un poquito más de detenimiento. Ahí he puesto justamente sí, este es. Ahí he puesto justamente en una carpeta, en uno de los adicionales que he mandado respecto al manual de uso del sistema y justamente estos formularios y las tablitas, como puedes ver. Y aquí está, como puedes ver. La fecha en la que ocurre el accidente, datos del empleador, su RUC, razón social, domicilio principal, dónde está ubicado, cantidad de trabajadores. Como puedes ver, te ponen diferentes tablas. Mira, tamaño de la empresa, tabla número uno, tipo de empresa, tabla número dos, el SIU de la tabla de SUNAT, la actividad económica, si realiza o no actividades de alto riesgo. Entonces, estas tablas que te están colocando aquí, también te estoy dejando yo en el anexo de la tabla maestra, para que ahí puedas ver qué tipo de información se pide, ¿no? Como puedes ver aquí, ¿no? En tabla número uno, por ejemplo, tamaño de la empresa, tú determinarás si eres micro, pequeña, mediana, gran o institución del Estado. Entonces se coloca aquí. Cuando te piden tipo de empresa o entidad, también, si es privada, pública u otra. Entonces, si te das cuenta, aquí en este anexo están todas las opciones que se pueden llenar al respecto de todas estas tablitas que te dejan aquí, ¿ok?
Bien, esta es parte inicial de de la empresa como tal, del empleador. Luego los datos del accidente, cuándo ocurre, en qué horarios, cuántos trabajadores fueron afectados, ojo, el reporte por cuántos trabajadores, tipo de accidente, subgrupo del tipo de accidente, eso también lo podemos ver aquí en la tabla 14, lo puedes ver aquí, tipo de accidente y el subtipo, si fueron caídas, pisadas, caídas de objetos, etcétera, lo habíamos visto en formas de accidente. Una descripción de cómo ocurre el evento, una descripción breve, el agente causante, como lo podemos ver acá, tabla número 15, agentes causantes, lugar del accidente, donde es que llega a ocurrir el accidente, y la empresa o entidad donde ocurre el accidente, porque puede ser que de repente no ocurra en la misma instalación, puede ser que haya ocurrido en otro lado, o que puede ser tu tercero, entonces ahí lo vamos a colocar. Datos de la persona accidentada, como puedes ver aquí, colocamos sus datos, y ya con eso estaríamos finalizando el reporte. Si te puedes dar cuenta hasta acá, yo no estoy dando mayor detalle. Yo con esta información o con este formulario, lo único que estoy haciendo es dar a conocer que ocurrió un accidente, en este caso un accidente mortal. Solamente estoy dando a conocer que ha ocurrido el accidente. Estoy describiendo cuándo fue, cosas que yo tengo a la mano, ¿no? Porque recuerda que esto es en 24 horas. Entonces, yo no voy a tener una investigación hecha en 24 horas, a lo mucho un reporte preliminar de qué fue lo que ocurrió en base a lo que me describieron, en base a lo que me contaron. Para eso es esta notificación, solamente para avisar de que ocurre el accidente, quiénes fueron los afectados, de los que se tenga conocimiento hasta en esas 24 horas, y debido a qué, ¿no? O sea, de forma muy simple, cuál fue el contacto, cuál fue el accidente que ocurrió. Oye, mira, ¿sabes qué? Estaba trabajando y lo golpeó una carga en movimiento y por eso se golpeó la cabeza y falleció. Ah, ok, entonces es lo que pondré, ¿no? Pondré simplemente los datos básicos o simples que tengo. Ingeniero, esto me van a revisar a detalle para ver que lo que pasa es que esto es preliminar. Entonces, preliminarmente yo tenía entendido esto. Posteriormente, cuando haga mi investigación, que yo tengo un plazo de 10 días para poder hacerlo, ya determinaré si efectivamente esa fue la causa o de repente fue de otra manera. Pero no confundamos, una cosa es el registro y este es el reporte preliminar, ¿de acuerdo? Esta tablita y este anexo están compartidos ahí como material adicional, ¿de acuerdo? Para que lo puedan revisar también a detalle. Entonces, así como se hace con el accidente fatal, igual manera para el incidente peligroso. También, de la misma manera, ahí te puedes guiar las tablas. De esa manera es como vamos a hacer el reporte respectivo. Bien. Ahora, lo que me preguntaban, ¿cómo es en el caso de las labores que están como régimen de tercerización? Cuando una entidad contrata obra, servicio, mano de obra proveniente de cooperativas de trabajadores, de empresas de servicio, contratistas y subcontratistas, entonces, es la empresa principal responsable de notificar, de ingresar al sistema, como te enseñé, y reportar este accidente de trabajo, este incidente peligroso. ¿De acuerdo? Es la empresa principal la que tiene que hacer el reporte. La contratista, no, tiene que hacerlo la empresa principal. De hecho, tengo mis dudas con esa parte de si la contratista también debe o no debe reportar. He mandado mi consulta a Sunafil, por si no lo sabías, puedes ingresar al portal de la Sunafil también para hacer consultas en línea. Lo malo es que te responden dentro de un periodo de 2 días, 48 horas. Sí te responden, ¿ah? Por Dios que te responden, he preguntado varias veces. Eh, y la última que yo he hecho todavía no me la han contestado, pero te voy a confirmar mucho más ese detalle si tenemos que hacer un doble reporte ahí para que te quede todavía más claro, ¿no? Entonces yo creo que para el día sábado, y si no llega para el sábado, entonces para el día martes, te termino de confirmar si la contratista también tiene que duplicar ese reporte de accidente. Pero de momento sí que te quede claro que la empresa principal es la principal llamada a hacer el reporte o la notificación del accidente de trabajo. ¿De acuerdo? Bien, la empresa principal es el empleador principal. Ahora, para casos de trabajadores independientes, no contratistas, no grupo de empresa como tal, sino de un trabajador independiente, digamos, contrataste un albañil para que te haga alguna reparación en tus oficinas, cosas así. En este caso de trabajadores independientes, la notificación de un accidente no fatal está a cargo del mismo trabajador o de sus familiares al centro asistencial al que vaya a asistir, ¿no? ¿Sabes qué? Yo estaba trabajando aquí, trabajando esta pared, me caí, ¿no? Yo no soy trabajador de esta empresa, a mí me pagaron para que venga aquí a hacer un servicio en específico,
Bueno, me voy al centro de salud y reporto, ¿no?, que me accidenté de forma independiente. Entonces, eso es lo que nos indica aquí la ley de seguridad en el artículo 86, ¿de acuerdo? De esa manera. De ahí, posteriormente, que tú me hables del principio de responsabilidad, que la empresa tiene que ver, tiene que prever el tema de su descanso y todo lo demás, ya eso es un tema también parte, ¿no? Porque obviamente, y siempre se habla de este tema de la prevención, cuando tengas a un trabajador que está trabajando en en tus instalaciones, lo que forma parte de tu centro de riesgo, tu centro de control, es necesario sí establecer de qué manera lo vamos a proteger o evitar de que esta persona se vaya a accidentar, ¿ok? Entonces, eso es para el caso de reporte de trabajadores independientes. Ahora, como les decía, una cosa es notificación o reporte y otra muy distinta es el registro de accidentes. En el caso de registro, esto es obligatorio también, eso los indica la ley de seguridad y su reglamento. La entidad debe contar con un registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos ocurrido en el centro de labores, los cuales vamos a tener que presentar o exhibir a la autoridad respectiva cuando se nos solicite, ¿no? Se tiene que mantener archivado por un espacio de 10 años posteriores al suceso. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ese reporte y este registro? Este registro, que es básicamente este formatito de acá, ahorita lo vamos a ver con un poco más de detalle y también te lo he compartido en editable. Este registro se hace posterior a la investigación. En el reporte lo que yo hacía era avisar que ocurrió el accidente. En este registro yo voy a recoger aquí las conclusiones del informe de accidente. Ahí está la gran diferencia. Yo reporté preliminarmente y todavía no estoy seguro de por qué ocurre el accidente. En este registro, en cambio, sí, porque en este registro yo ya hice mi investigación. En este registro estoy recopilando qué voy a hacer para mejorar incluso. Ahorita lo vamos a ver con más detenimiento. Entonces, en el artículo 33 del reglamento nos dice que es un registro obligatorio del sistema de gestión de seguridad, el registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, en el cual yo estoy constando cuáles han sido las conclusiones de la investigación y las medidas correctivas. ¿Cuáles son los otros registros que también que debemos tener? Son 8, no te olvides. Uno es el de accidentes, el otro es el registro de exámenes médicos, el de monitoreos, el registro de capacitaciones, entrenamiento, simulacro e inducciones, el de estadísticas, el de auditorías, el registro de, ¿cuál me estoy olvidando? El de entrega de EPPs y el de inspecciones. Entonces, son 8 registros obligatorios que ahí lo puedes encontrar también en el artículo 33, ahí están enlistados. Y si estás llevando el curso de SOMA, probablemente también te hablen de ellos en algún momento. Bien. ¿Cuánto tiempo yo tengo que conservar estos registros? Seguramente también lo sabes. Artículo 35, el de accidentes e incidentes peligrosos por un periodo de 10 años. Enfermedades ocupacionales por un periodo de 20 años. Y los demás registros que te habla la normativa, eso sí es por un periodo máximo de 5 años nada más. Entonces no te olvides, todo registro de accidente de trabajo se conserva por un periodo de 10 años. Tengo 10 años para conservar ese registro. O sea, por ejemplo, ahorita que estamos en 2024, yo debería tener mis registros de accidentes que hayan ocurrido hasta en el 2014. Ejemplo, ¿entiende? Entonces, no te vayas a olvidar también de eso. Por un periodo de 10 años tiene que conservarse estos registros. Aquí podemos ver el formato de registro. Creo que ese sí se ve un poquito más visible. Bueno, un poquito más visible. Como puedes ver, la principal particularidad que tiene, al principio es muy similar, de repente no lo lees bien. Vamos a sacarlo en otra pestaña también para que lo puedas ver más con detenimiento, ¿no? Vamos a hacerlo de forma correcta. Registro de accidentes, acá está. Dame un momento, por favor. Estadística, monitoreo, accidente. Listo. Muy bien, aquí está. Bien, aquí está el registro, como puedes ver. Igual, razón social de la empresa, su RUC, su domicilio, el tipo de actividad económica, número de trabajadores en el centro laboral. Esta parte solamente si es que cuentan con SCTR, cuántos están afiliados, con qué aseguradora. Esta parte por si el accidente ocurrió por contratistas o por régimen de tercerización, indicar qué empresa fue, nuevamente,
Date cuenta que tu registro como empresa principal también implica a los terceros, no te olvides. Datos del trabajador accidentado, su DNI, su edad, datos del puesto de trabajo que estaba desempeñando, fecha de ocurrencia del accidente, fecha que inicia la investigación. Fíjate, aquí ya incluimos la investigación, lugar donde ocurre el accidente, la gravedad. Aquí hasta este momento ya se supone que ya conocemos la gravedad, si fue leve, si fue incapacitante, si fue mortal. Porque, por ejemplo, porque, por ejemplo, a veces yo puede ser que yo lleve a un trabajador al centro médico, pero todavía no ha fallecido y fallece a los 3 4 días de haber ingresado. Entonces, ahí, ¿quién tendría que reportar? Ahí tendrías que coordinar con el centro médico para ver si es que ellos van a cambiar el reporte o en todo caso tú mismo nuevamente volver a reportar lo de que ocurrió el fallecimiento del trabajador. Porque se supone que ellos ya están reportando cuando ha ingresado. Y si no lo están reportando en todo caso, para que coordinen contigo y vean si tú eres el que lo va a reportar en ese momento. ¿De acuerdo? Hay que tener bastante cuidado con esa parte, porque son casos que se pueden dar. Bien, entonces el grado del accidente incapacitante, cantidad de días de descanso médico, eso se puede ir actualizando. ¿Ah? Aquí se describe la parte del cuerpo que ha sido lesionado, en esta parte de acá. Eh, Descripción del accidente como tal. Aquí vamos a describir qué fue lo que ocurrió. De repente puedes adjuntar estas evidencias que te están dejando, ¿no? Declaraciones, procedimientos, evidencias, que esto lo veremos más a detalle en la siguiente clase. Luego registraremos las conclusiones del informe, cuáles fueron las causas que originaron el accidente. Decía, tengo un trabajador que falleció porque le golpeó una carga en la cabeza y falleció por eso, ¿no? Un golpe fuerte en la cabeza y falleció. Ok, ¿por qué esa carga se movió? ¿Qué fue lo que ocurrió? Trabajador no usaba casco, de repente, o trabajador no se le proporcionó casco, trabajador no debería haber estado ahí en ese momento, hubo una descoordinación en el plan de trabajo, qué sé yo. Todo eso tiene que figurar aquí, en tus causas. Y luego de eso, vamos a incluir también cuáles son las medidas correctivas. Porque recuerda, en la investigación yo busco determinar la red de causalidad para luego tomar acción y evitar ocurrencia de más accidentes. Entonces, es muy importante que aquí yo ponga cómo lo voy a corregir, cómo voy a evitar que más personas se accidenten de la misma manera. Entonces, eso lo escribo acá, ¿no? ¿Sabes qué? Vamos a hacer reinducción al personal en el tema del uso de los CPPs, vamos a hacer reinducción a los supervisores en el tema de liderazgo en respecto a seguridad, qué sé yo, los puntos que tengan que ver obviamente con las causas raíces. Esto lo veremos con más detenimiento en las siguientes clases cuando hablemos del desarrollo de la investigación como tal. Fíjate que cada acción correctiva, eso sí, debe tener un responsable. Aquí te voy adelantando que cuando ponemos responsable, me coloco es a una sola persona. No me coloques varias, de preferencia. Porque yo he visto que algunos ponen, se me ocurre, va a tocar hacer una re- reinducción al procedimiento de trabajo. Responsables, ingeniero Lucho, ingeniero Juan, ingeniero Pedro, ingeniero... 4 o 5 ingenieros me ponen. Es que ellos son los responsables porque cada uno tiene su sede. Ya, está bien, ellos lo van a hacer, pero pongan un responsable. Porque cuando tú me pones varios responsables, se van a pelotear entre ellos. Señor Lucho, su evidencia de que ya se cumplió, no, a Pedro pídele, él debe tenerlo. Pedro, no, que no lo había hecho Juan, no, yo pensé que lo iba a hacer Lucho, no, y eso no te tocaba a ti, y todos se van a pelotear y nadie lo va a hacer. En cambio, si pones a una sola persona, ya, Lucho, tú responsable. No, pero yo no lo tengo que hacer, mano, tú quizás no lo harás, pero tú eres el responsable de que se haga. Tú coordinarás con ellos y tú vas a responder si es que ellos no te cumplen. Y si es que no te llegan a cumplir, tú les dirás, oye, ¿sabes qué? Hablé con tal persona y no me ha mandado, solo me mandaron estos. Ahí ya ustedes arreglense con él. Entonces, para fines de colocar responsables en un plan de acción, acostúmbrense a colocar de preferencia una sola persona, un solo puesto, un solo nombre. Esta persona no necesariamente quiere decir que él lo va a ejecutar como tal, pero sí va a ser el responsable de asegurarse de que se vaya a ejecutar y el control va a ser mucho mejor. ¿Ok? La fecha de ejecución de la medida correctiva y aquí indicar si es que ya se completó, no se completó, está en proceso, se replanteó, qué sé yo, eso también lo colocamos aquí. Firman los responsables del registro y de la investigación, puede ser el presidente de la comisión investigadora o el mismo supervisor de seguridad. Aquí firman y ya con eso cierran el registro.
Entonces, este formatito es el que te piden cada vez que te dicen registro de accidentes de trabajo. Este de aquí es, ¿ok? Ten mucho cuidado entonces con confundir lo que es la notificación del accidente o el reporte del accidente con el registro de accidente. Insisto, de nuevo, el reporte o la notificación preliminar es cuando ocurre el accidente dentro de las 24 horas y este registro de accidente se llena después de la investigación. Después de la investigación, porque aquí justamente tenemos que colocar las conclusiones del informe y las medidas correctivas que se van a tomar y el control de que esas medidas realmente se estén llevando a cabo. ¿De acuerdo? Dos cosas diferentes. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta hasta este punto? Si no, ya para poder ir cerrando. Creo que sí se está quedando claro, ¿verdad? Ah, aquí veo algunas. Wow, veo varias. Ok. ¿El comité está obligado a participar o estar en presencia de la investigación? Muy buena pregunta, Robert. Justo iba a llegar a esa parte también en un ratito, pero sí, el comité definitivamente tiene que participar en esa investigación. Eh, no malacostumbremos a que la investigación solamente lo hace el del área de seguridad y por ahí el del área de operaciones y ya está, dos personas y se acabó. No, el comité también tiene que mandar representantes. Es una de las funciones del comité participar en la investigación. Entonces, también hablaremos de la formación de la comisión investigadora en la siguiente clase con mucho más detenimiento, pero sí, el comité sí participa. Un ejemplo sería el grifo de gas. Tuvo varios incidentes en el año. Al final se convirtió en accidente fatal. ¿Qué hizo la autoridad con los reportes? A ver, no te entendí muy bien. Un ejemplo sería el grifo de gas. Tuvo varios incidentes en el año. Ah, ya te entendí. Correcto, correcto, correcto. Muy bien. O sea, tienes varios incidentes o varios reportes, y eso que no necesariamente hablamos de incidentes peligrosos, también de incidentes. Tienes varios reportes de incidentes de que va a ocurrir algo o que está ocurriendo algo que afortunadamente no ha dañado a nadie, pero que potencialmente puede convertirse en una lesión bastante grave. Entonces, tenemos que tomar, ¿qué hace la autoridad con ellos? Como te digo, más que la autoridad como tal, porque no tienes que esperar que la autoridad llegue para que recién lo corrijas, es la misma empresa o el mismo empleador quien tiene que investigar por qué está ocurriendo y corregirlo. Por eso justamente, como les decía, la investigación se hace tanto para accidentes como para incidentes también. Algunos simplemente dicen, oye, ocurrió el incidente, van, lo reportan, sí lo reportan, y dicen, bueno, ya reportamos, ¿no? Ya cumplimos, ya sigamos. No, espérate, ¿y por qué ocurre el incidente? No, es que es incidente, al final, ¿no? Nadie está lastimado, ¿no? Hagamos así, nomás que ya, bueno, lo tratamos y ya. No, el incidente también se tiene que investigar. A pesar de que no hubo lesión, pero potencialmente puede causar una lesión mayor y por eso hay que investigarlo apropiadamente. ¿Ok? María me dice, las empresas pesqueras que acostumbran solo contratar a un individuo y a su vez contrata de palabra a muchos trabajadores, entre ellos inmigrantes. ¿Quién es el responsable en caso de accidente o no se puede reportar por el hecho de no tener contratos firmados? No, el hecho de que se pueda reportar, sí se puede reportar. Ahora, ese es el problema cuando hay mucha tercerización. Eh, a ver, vamos a entenderlo bien. En empresas pesqueras se acostumbra contratar a un solo individuo. Ok, ya, yo soy una empresa pesquera y contraté a una sola persona. Muy bien. Esta persona que yo contraté, esta persona es el responsable, por así decirlo, de diferentes personas que trabajan para él. Ah, ya me voy imaginando la figura. Eh, y le ocurre un accidente a uno de estos trabajadores que le responde a una persona que supuestamente es el subcontrata de la empresa principal. Ok, en este caso, la forma correcta, la forma según ley, como nos están indicando, debería ser porque esto más por un tema de primacía de realidad, pero la forma correcta sería de que la empresa principal asume responsabilidad por esos accidentados. Pero ¿qué es lo que va a pasar probablemente en la práctica? Probablemente lo que van a hacer es que esta persona accidentada lo van a pasar como un accidente común, ¿no? Probablemente, ¿no? Digamos, ¿sabes qué? Yo no tenía vínculo porque no existe contrato, como tú bien mencionas. Yo a lo mucho tengo contrato con este señor y él me reporta a mí y yo no me meto, ya. Pero en teoría, o bueno, según lo que nos indica la ley, lo correcto sería que la empresa principal asuma esa parte, ¿no? Forma parte de lo que es su responsabilidad, forma parte de lo que es su función. Yo te pondría a poner un caso, a ver, algo que me haya ocurrido parecido. No, no tengo un caso similar. Pero, a ver, se me ocurre, ¿no? Digamos, nosotros tenemos en cierta sede, parte rural, parte sierra,
poco complicado acceder ahí con el personal para algunas actividades. Así también se contrata a una persona y esta persona a su vez, ya que conoce más de la zona, contrata más personas para que trabajen para él y él es el que nos reporta a nosotros. O sea, nosotros trabajamos directamente con él y él ya contrata más personas. Para fines de cumplimiento en seguridad, tanto porque es cumplimiento de ley y tanto por cumplimiento con el cliente, nosotros le proporcionamos a esa persona para que les dé a todos los que él está contratando todo lo que es la formalidad, ¿no? Recibos por honorarios, el tema de los pagos, el tema si requiere inducciones o capacitaciones o si requiere incluso equipamiento, tipo herramientas, tipo uniformes, se les proporciona. Porque la forma correcta es esa, o sea, por todos los, eh, somos responsables por todos los trabajadores que guardan relación con nosotros, así no sea de forma directa. Eso debería ser la forma idónea en la cual se tenga que trabajar. ¿De acuerdo? Bien, aquí me pregunta también María, ¿existe un formato específico que pueda llenar un consultorio privado? No necesariamente debe ser de administración pública. Ah, ¿te refieres a si ingreso a un trabajador accidentado a una clínica privada en vez de a una salud? Es el mismo. O sea, ya sea el centro clínica privada o sea un centro de salud, igual van a ingresar a su portal en el CIAT con su clave SOL de su propio establecimiento y van a llenar el mismo reporte, el mismo formato de reporte, el mismo modelo. Solamente que ellos obviamente llenarán en la casilla que es para accidentes incapacitantes o leves, ¿no? Accidentes que no son fatales. Pero básicamente ingresan a la misma plataforma. O sea, ahí no hay diferencia, no te preocupes por eso. Carlos me dice, en estos casos que el hospital haga su registro, el empleador puede revisarlo. Ah, ok. Justamente para poder informarme más de la clase del día de hoy, como para tener de entender mejor esta parte, estaba revisando una conferencia que dieron en la Sunafil. Sí, les recomiendo bastante que en YouTube busquen el canal de la Sunafil y van a ver que ahí han hecho varios pequeños cursos de una hora que los han sacado en vivo, en virtual y se han quedado ahí en su plataforma, que les puede servir bastante para que puedan seguir revisando más información, complementar mucho más. Y ahí justo explicaba el capacitador respecto a esta parte de la notificación de accidentes, de que puede ser, ¿no? Y le preguntaban, ¿qué pasaría si la clínica no reportó? Yo, ¿qué me hago? Ok, se puede, ¿ah? Puede ser que tú coordinas con la clínica y digas, disculpe, tienen la evidencia de que han reportado. Si no te dan evidencia que no han reportado, tú puedes anteponerte y como que mandar una comunicación, mandar una carta, por ejemplo, a la entidad del Estado, a la SUNAFIL, indicando de que ocurrió el evento y que no tienes conocimiento si la clínica ha reportado o no. De esa manera ya estás dejando constancia de que tú sí presentaste al trabajador, que tú sí lo declaraste como accidente a la clínica o al establecimiento de salud y que no sabes todavía, estás en su sobra o de repente tienes la certeza de que no lo han hecho, de que no se ha hecho el reporte respectivo, pero que no tiene que ver ya con tu responsabilidad. Eso recomendaba el capacitador de Sunafil, ¿no? Que sí se puede hacer, o sea, tú le puedes pedir evidencia de que hayan hecho el reporte, ¿no? Y de alguna manera lo pueden tener. Entonces, sí, sí se puede hacer, ¿ok? Y una pregunta, ¿el Ministerio Público interviene en fatales y también en accidentes? Sí interviene siempre y cuando pues inicien el proceso. O sea, bueno, lo que yo tengo entendido es que cuando la familia quiere pues ejercer, ¿no? Su derecho legítimo a que se haga justicia por un trabajador que aparentemente ha fallecido a causa de un accidente por malas condiciones en seguridad, sí pueden abrirte un proceso en el Ministerio Público, y se puede hacer. Se hace en paralelo a la investigación que hace la SUNAFIL, sí se hace. Si un trabajador concurre a su trabajo mareado y sufre un accidente, ¿a quién recae responsabilidad? Muy buena pregunta, Carlos Wilson, mi estimado Carlos Wilson, tocayo. Muy buena pregunta y lo vamos a ver ahorita conforme desarrollemos. Quédate para poder ver la respuesta a tu pregunta. ¿Se les puede dar un seguro de vida de ley a la personal que esté sin contrato con las pesqueras? No, Javier. De hecho, justamente nosotros teníamos inconveniente cuando queríamos dar seguro de vida de ley a trabajadores que no estaban en planilla, pero que trabajaban con nosotros y que no los íbamos a incluir en planilla ¿por qué no los iban a incluir? Ah, porque eran trabajadores estacionales. O sea, como que venían, trabajaban, se me ocurre, venían y trabajaban un día al mes, trabajaban para cosas muy puntuales y a ellos se les quería incluir en vía de ley y la aseguradora no lo permitió porque dijo que tenían que estar planillados sí o sí. Entonces ahí sí para que tengan conocimiento de esa parte. ¿Ok? Bien. Entonces hasta aquí lo que tenemos es el tema del registro de accidentes. Ahora, un punto importante de estos registros, que te hablaba en el tema de reporte, que yo pongo cuántos fueron afectados. Ahora,
¿Qué pasa si en un mismo accidente yo tengo más de un afectado, más de un accidentado? ¿Qué hago en este caso de pluralidad de afectados? Si yo tengo un evento, un mismo accidente, se me ocurre un derrumbe, vamos a suponer un derrumbe, un socavón, lo que sea, y tengo varios afectados, dos, tres afectados, yo tengo que llenar un registro por cada uno. Tuve un accidente el día, se me ocurre, 20 de febrero del 2023, vamos a suponer, 20 de febrero del 2023, sufrí un accidente. En este accidente salieron lesionados el señor Carlos, el señor Mateo, el señor Mariano. Muy bien. Yo tengo que llenar mi reporte, ya reporté que fueron las tres personas accidentadas y lo demás. En el registro después de la investigación, obviamente voy a hacer una sola investigación, pero en mis registros yo lleno un registro por cada uno. Uno por Carlos, uno por Mateo, uno por Mariano. ¿De acuerdo? Entonces, en caso de pluralidad de afectados, si hay más de un afectado, yo tengo que llenar un registro para cada uno. ¿De acuerdo? Bien. Todo esto, como les decía, nos sirve para que luego la SUNAFIL también pueda publicar sus estadísticas. Ellos mensualmente, ya los habíamos visto en la primera clase cuando les mostré algunos gráficos que la SUNAFIL mismo había subido, eh, SUNAFIL consolida todos estos reportes y en base a esto saca algunos boletines informativos para indicar pues cómo va el tema de la accidentabilidad en el país. Ahí les estoy dejando algunos pantallazos de su portal, como pueden ver, el último que se tiene es el de marzo, y ahí les estoy dejando también el enlace para que ustedes puedan ingresar y puedan descargar pues los boletines que ustedes consideren, ¿no? Les puede servir para sus capacitaciones, les puede servir para un tema de, por un tema de investigación, por un tema de entender mejor cómo está la accidentabilidad, cuáles son los fenómenos más recurrentes, lo pueden encontrar con mucho más detalle, están las estadísticas publicadas por la SUNAFIL, ¿ok? Ahí les dejo el enlace. Ahora, respecto a la investigación entonces la realiza el empleador en conjunto con los representantes de las organizaciones sindicales o de los trabajadores, en conjunto con ellos, los cuales luego van a ser comunicados a la Autoridad Administrativa del Trabajo, indicando las medidas de prevención adoptadas, ¿ok? También se hace en conjunto esa investigación con la Autoridad Administrativa de Trabajo, sobre todo para los accidentes mortales. Y siempre, siempre se requiere la participación de los trabajadores. Incluso, por ejemplo, digamos que llegas a una fila a investigar un accidente fatal y te dice, llámame a miembros de tu comité. Y tú les niegas, le dices, no, ellos no pueden venir porque están ocupados. No, ellos no han venido hoy día. No, no ha venido, ni nadie del comité está. Yo nomás, yo soy comité. Si tú impides a que los miembros del comité vayan y participen, eso puede ser objeto de una sanción incluso muy grave por estar obstruyendo la labor inspectiva. ¿De acuerdo? Entonces ten bastante cuidado también con eso. La investigación siempre se hace con representantes de los trabajadores. Siempre. ¿Ok? Esta investigación la vamos a hacer entonces con qué finalidad? No buscar culpables, no limpiarme a mí, no limpiar la imagen de la empresa. Yo hago una investigación con la finalidad de comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al momento del hecho. Se supone que yo tengo un sistema de gestión implementado y que este sistema de gestión ha tenido que reaccionar en el caso del accidente, para prevenir o para mitigar, pero ha tenido que reaccionar. O en todo caso, comprobaremos si funcionó o si no funcionó, o si existe o si no existe. También me sirve para determinar qué tengo que modificar respecto a estos controles. Puede ser que yo haya identificado correctamente que este evento podía pasar, puse un control, pero este control no funcionó, entonces necesito cambiarlo y poner otro. Comprobar la eficacia, tanto en el Plan Nacional como empresarial, de las disposiciones en materia de registro y notificación de accidentes de trabajo. También le sirve obviamente al Estado para saber en qué más puede seguir mejorando para asegurar la seguridad de todos los trabajadores también a nivel nacional. ¿De acuerdo? Por eso es que mucho hablamos de que cuando ocurre un accidente de trabajo, estamos obligados sí o sí a cambiar el hiper, por ejemplo. El hiper tiene que cambiar sí o sí una vez que ocurre un accidente de trabajo. Y alguno me puede decir, ingeniero, ¿por qué tengo que cambiar mi hiper si de repente mi hiper estaba bien, ¿no? Quizás no es falla del hiper. Muy raro. Porque ahí va las siguientes opciones, mira. Ocurrió el evento. Digamos que ocurre porque fue, digamos cualquier cosa. Arco eléctrico. Vamos a considerar que fue una descarga eléctrica.
Entonces, en tu hiper tendremos que revisar si es que efectivamente consideraste como uno de los riesgos que pudiera haber un contacto eléctrico. No está incluido, falló tu hiper, no lo consideraste. Ahora bien, también puede ser que tú sí lo consideraste, está ahí. Sí, mira, acá está, aquí me has puesto, ¿no? Manipulación de equipos, contacto eléctrico. Ok, está. ¿Y con cuánto lo valoraste? Puede ser que tu probabilidad le hayas puesto bajito, leve, y tu severidad también. Oye, pero esto te ocasionó un accidente muy grave. Está mal valorado. Tu hiper tiene que cambiar, porque no lo valoraste como realmente es. Ahora bien, también puede ser que me digas, no, sí, lo valoré alto, porque esto es tema eléctrico, esto es muy riesgoso, alto. Ok, muy bien. ¿Y cuáles fueron tus controles? Estos controles. Pero esos controles no se han aplicado. Entonces tu hiper tiene que cambiar porque los controles no están. No, pero sí, mi control sí estaba ahí, pero el control no activó, no previno el accidente. Tiene que cambiar, tiene que mejorar. Por donde lo quieras ver, siempre el hiper va a tener que ser actualizado. Ingeniero, pero pusimos y lo que pasa es que el trabajador se descuidó, estaba ahí, te dimos los controles y todo, y él mismo se descuidó y él no quiso cumplir y él, había motivos, por él mismo fue falla de él. Ya hice mi investigación, lo hice de forma muy imparcial y hemos determinado de que ha sido por falla de esa persona. Ok. ¿Y en el hiper has considerado las fallas de la persona? Entonces, de una u otra manera, siempre el hiper va a tener que incluir algo nuevo o algo que se vaya a retroalimentar por parte de la investigación del accidente, del descuido de la persona, que es un poco subjetivo de poder verlo, pero de alguna u otra forma hay que ir incluyendo y retroalimentando ese hiper. ¿Ok? Bien. Para el que me preguntaba respecto si el comité también interviene, por supuesto, en el artículo 42 nos indica, inciso J, que el comité como parte de sus funciones, considera circunstancias e investiga las causas de los incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales que ocurran en el lugar de trabajo y emiten las recomendaciones respectivas para evitar la repetición de estos. O sea, el comité investiga, da las causas y da las acciones correctivas en el informe. ¿Ok? Y no solamente queda en dar las acciones y ya está, también tiene que verificar en posteriores reuniones que se estén cumpliendo estas recomendaciones para evitar la repetición de los accidentes. Y por último, también relacionado con el tema del comité, el comité debe revisar mensualmente las estadísticas de los incidentes, accidentes profesionales mes a mes. Todos los meses se tiene que ir revisando cómo va la accidentabilidad en la empresa. ¿De acuerdo? Recordemos también que el comité tiene que presentar un informe trimestral al empleador. Entonces, dentro de ese informe trimestral avisará si es que hubo o no hubo accidentes y el tema de la estadística también de cómo se va manejando. No te olvides de eso. Muy bien. Ya para finalizar, aquí veo otras preguntas. En esos casos se le puede agregar seguro complementario de riesgo? Si te refieres a los que no tienen seguro vía ley, depende, es que depende si está considerado el tipo de actividad que hacen como sector del trabajo de alto riesgo. Me parece que sí. Pero claro, si están incluidos dentro del anexo que les he compartido, sí, pueden ser incluidos para sector, para SCTR. Pero me preguntan, empresas que reciben personal por 3 meses a prueba como eventuales para posteriormente hacerles contratos, ¿a poco se les puede poner en el seguro de vía ley? Es que para seguro de vía ley, al menos con la aseguradora que nosotros trabajamos y probablemente con otras también, porque también hemos consultado, te piden evidencia de que está en planilla. Sí o sí te dicen, ¿está en planilla? Si está en planilla, pasa. No está en planilla, entonces. Entonces, si ya lo pusieron a planilla el primer día, bueno, bacán, ahí aplica la vía ley. Pero si no está en planilla, no te proporcionan ese seguro. Bueno, hasta donde yo lo estaba gestionando hace algunos años, no lo daban, pero no sé si actualmente ya habrá cambiado. Pero lo que yo entiendo es que todavía no. Entonces, ahí está difícil. El personal locador debe asumir el pago de SCTR y EPP. Margaret, mm, en realidad es el empleador principal el que debería asumir sus costos, pero se entiende de que puede ser que llegue a un acuerdo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando tenemos así locadores, se acuerda con ellos previamente. Mira, ¿sabes qué? Se te va a pagar tanto. No, me parece muy poquito. Ok, te parece poquito, pero yo voy a asumir los EPPs, yo voy a asumir las pólizas, yo voy a asumir los EMOS, yo voy a asumir las capacitaciones, por ejemplo.
Yo asumo todo esto y tu pago es esto. Listo. Ah, ¿no quieres esto? Entonces yo te voy a pagar tanto y tú asumes todos esos costos y a ti cae la responsabilidad si es que no le cumpliste. O en todo caso trabajamos con otra persona. Bueno, si ustedes asumen, listo. Entonces depende del arreglo que lleguen con el locador. Podría ser de esa manera, pero principalmente sí debería ser la empresa principal la que se haga responsable por ello. ¿Ok? En caso de la empresa no cuente con comité, toda la investigación recae en el supervisor encargado de seguridad. Javier, pero si tiene menos de 20 trabajadores, ok, en un supervisor de seguridad electo. Recuerda que tiene que ser electo. Si tiene más de 20, debería tener su comité. Tendrían que revisarlo para que tenga el comité. ¿Ok? Robert pregunta, ¿sería la causa raíz falta de control de facturas personales? Robert, sí. El orden es el siguiente. Causas inmediatas, actos y condiciones subestándares. Causas básicas, factores personales y factores de trabajo. Y finalmente la causa raíz, que son las faltas de controles. Lo veremos más a detalle en las siguientes clases. ¿Ok? ¿Es obligatorio presentar el informe trimestral o varía de acuerdo a la política de la empresa? No, Javier. El informe trimestral de comité, ese es obligatorio por ley. En auditorías Mintra, si es que has tenido la oportunidad de tener una auditoría Mintra, lo piden, ¿no? Piden ese informe trimestral del comité, porque el comité trimestralmente está obligado a presentar un informe de las actividades que ha hecho, si ha hecho inspecciones, si ha hecho capacitación, si se ha reunido o no, qué tipo de acuerdos ha tomado, si han investigado accidentes o no, todo eso tienen que reportarlo. Entonces, sí, es obligatorio de que el comité haga un informe trimestral y un informe de resumen anual al empleador. ¿Ok? Eso es al empleador, no a la zona fil, al empleador. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya para finalizar entonces, hablemos acerca del SCTR un poquito. Esto lo podemos encontrar en el Decreto Supremo 00398-SA, en el cual nos habla que es el SCTR, ¿no? El SCTR es un seguro complementario para trabajos que son de alto riesgo, el cual nos otorga coberturas por un accidente de trabajo y una enfermedad profesional, ¿no? A todos los trabajadores que se encuentren en el anexo 5 del Decreto Supremo 00997-SA. Ahí te he pasado incluso el anexo modificado para que tú lo puedas ver de forma más detallada. Aquí también te dejo algunas de las actividades para las cuales es obligatorio: minería, extracción de minerales, fabricación de sustancias químicas, hidrocarburos, construcción de maquinarias, industria de hierro y acero, transporte aéreo, servicio de saneamiento, construcción, fabricación de cemento, también pesca. Parte eléctrica también, que es mi rubro. Así también, en esta norma técnica del SSTR nos dan un poquito más de definiciones respecto a qué cosa es un accidente de trabajo. Y aquí tenemos lo siguiente. Vamos a considerar como accidente de trabajo toda lesión orgánica o perturbación funcional causada en el centro de trabajo o con ocasión del trabajo por acción imprevista, fortuita u ocasional de una fuerza externa, repentina y violenta que obra súbitamente sobre la persona del trabajador o debido al esfuerzo del mismo. Muy parecido a las definiciones que habíamos visto en la clase anterior. Para terminar de reforzarlo, vamos a considerar como accidente de trabajo todo aquel que ocurra durante la ejecución de órdenes del empleador o bajo alguno de sus representantes o de sus autoridades, aun si el accidente se produce fuera del centro laboral o fuera de las horas de trabajo. Si tú estás fuera de tu centro laboral por orden de tu empleador, accidente. Estás trabajando fuera de tu horario de trabajo porque el empleador te lo ordenó, accidente. ¿Ok? También todo aquel que se produce antes, durante o después de la jornada laboral o en interrupciones del trabajo, si es que se encuentra haciendo obligaciones laborales, incluso cuando no fueran sus propias funciones. Por ejemplo, alguna vez me preguntaban en alguno de los cursos que dicté, ingeniero, yo me quedé más tiempo, ¿no? Quería acabar y me quedé más tiempo y me accidenté. Cuenta como accidente de trabajo. ¿No? Ya había pasado mi hora, ya estaba mi salida, ya, pero yo seguía trabajando y me accidenté. ¿Cuenta como accidente de trabajo? Sí, sí cuenta. No, pero y el empleador dice que él no me mandó y no sé cuánto. Sí, pero sus instalaciones son de él, porque se entiende que te accidentaste en sus instalaciones. Entonces, sí cuenta. Es por eso que algunas empresas son bastante estrictas con el tema del horario. Y cuando ya saben que ya va a acabar la jornada laboral, van y van retirando a sus trabajadores. Yo conozco una empresa en la cual es así. Un compañero que ha trabajado conmigo y ha cambiado a otra empresa más grande. Y me comentaba, ¿no? ¿Sabes qué? Tal hora ya nos están sacando. Ya paguen, dice, paguen, nos sacan a todititos. No quieren que se queden más tiempo, ¿no? Por el pago de las horas extras y también por este motivo el tema de seguridad. Entonces, así sea antes, durante o después de la jornada,
Si estás haciendo funciones, incluso no son de tus funciones rutinarias, se considera como accidente de trabajo. Por eso también hay que tener bastante cuidado con el horario. El que sobrevenga por acción del empleador o sus representantes o de tercera persona durante la ejecución del trabajo. Entonces, no te olvides, siempre y cuando sea por orden del empleador, sea dentro o fuera del horario laboral o de las instalaciones, se considera como accidente de trabajo. A nosotros nos pasó una vez, como para comentarte, que era hora de almuerzo, recuerdo, ponte, el trabajador tenía su horario hasta la 1, ponte, y de ahí tenía 2 horas de almuerzo y retornaban a las 3. Estaba en almacén haciendo un trabajo de apilamiento de materiales. No recuerdo exactamente cuáles. ¿Qué ocurre? Habían salido a almorzar a la 1, normal, y como ellos almorzaban por ahí cerca, regresan y, y estaban ahí como a las 2, ¿no? Eran como a las 2, estaban ahí sentados, aburridos, en el celular. Oye, que viene temprano. No, no, ya, todavía, que venga el jefe, pe, las 3 todavía. 2:30. Oye, vamos avanzando nomás. No, el jefe ha dicho que no, ya. Se pone a avanzar, 2:30. Empieza a avanzar, se sube a una plataforma, se resbala y se cae. No fallece, ¿ah? Pero tuvo una lesión de consideración e investigación. Y lo primero que resultó gerencia fue, ¿y quién le mandó que lo haga? Si todavía no era su horario. Sí, pero estaba dentro de lo que son sus funciones y estaba dentro del centro de trabajo. Entonces, sí cuenta como accidente de trabajo. Me dijeron, no, pero Carlos, ¿por qué si no nadie le mandó que haga eso? Sí, pero em, cumpliendo con lo que me pide la ley, sí es accidente. Y tuvimos que tratarlo como accidente de esa manera, ¿no? Y nuevamente se hizo la reinducción a todo el personal a que, señores, cumplan con el horario, tienen que seguir orden de supervisor, no adelanten horarios. Si van a adelantar, comuniquen con tiempo, tiene que haber un consenso de todos, etcétera. Tuvo que hacer de esa manera. Porque ocurre, o sea, los eventos pueden llegar a ocurrir de esa forma. Uno muy confiado, pues a veces un trabajador, cuando yo te digo no existe exceso de confianza, te decía en las primeras clases, no digo tanto porque no, nunca vaya a existir, porque sí, puede haber un trabajador que se confió quizás, pero sí hay que ir más allá de esas causas. Oye, ¿por qué se permitió que ese trabajador siguiera? ¿Dónde estaba el supervisor? ¿Por qué, si es que él quiso adelantar su trabajo, se termina cayendo esa plataforma? Quizá la plataforma era la que estaba mal, etcétera. Entonces son consideraciones también hay que tener en cuenta. Y por último, un listado de aquello que no constituye accidente de trabajo, según la normativa para la SCTR. Primero, y eso te comentaba también en la clase anterior, todo aquel evento que ocurre en el trayecto de ida y retorno al centro de trabajo, aun si es a cuenta del empleador, no cuenta como accidente de trabajo. Desplazamiento de tu casa al centro laboral y del centro laboral a tu casa, aún con carro de la empresa, no cuenta como accidente de trabajo. ¿Ok? Todo aquel que se produce porque te peleaste, tuviste una riña, no cuenta tampoco como accidente de trabajo. Oye, un trabajador va y se autoinflige lesiones durante la jornada laboral en la instalación de la empresa. No cuenta como accidente de trabajo. Ojo, ¿ok? Siguiente. Tampoco consideran como accidente de trabajo todo aquello que se produce por incumplimiento del trabajador a una orden escrita específica impartida por el empleador. Puede ser que el empleador, digamos, dio la orden de que se, como que te pusiera, porque muchos a veces asocian esta parte con el tema de procedimientos de trabajo. Dicen, oye, ¿sabes qué? No te cumplió el procedimiento de trabajo y el accidente ocurre porque él no cumple el procedimiento. Entonces, no es accidente. No va tanto por ahí, sino que el tema va de que el empleador dio una orden clara y el trabajador deliberadamente hace algo que va en contra de lo que indicó la orden expresa del empleador, entonces ahí tampoco se considera como accidente porque el trabajador prácticamente ha desencadenado el mismo el evento. ¿Ok? Esto es nomás también para un tema de lo que es el reconocimiento del SCTR. Ingeniero, en el caso que usted me puso de que el trabajador adelantó la actividad fuera del horario. Eso entonces no consideraría como accidente. El detalle es que nunca hubo orden expresa del supervisor de decir, oye, avancemos a las 3. Simplemente lo dejaron actuar. Entonces, por ahí va la diferencia. Todo aquel que se produce por actividades recreativas, deportivas o culturales, quincanas, bailetones, etcétera,
Aún cuando son dentro de jornada de trabajo o incluso dentro del mismo centro laboral, ya te había explicado, si es voluntario, no cuenta como accidente. Si te obligaron a que vayas, bueno, ahí la cosa cambia. Todo aquel evento que te ocurre durante tu permiso, licencias, vacaciones o cualquier otra forma de suspensión de contrato de trabajo. A veces, cuando nosotros empezamos a implementar sistema de gestión, por ejemplo, nos recomendaron esta parte. Oye, ¿qué pasa con algún trabajador que sale temprano, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Oye, tengo que hacer una cosa personal y pido permiso. Y se va. ¿Cómo hacen? No, es que ya se va, pues, ¿no? Le damos el permiso y le decimos que ya está bien, ¿no? Y si se accidenta, no, pero es su culpa de él, ¿no? Pero ¿de qué manera ustedes acreditan que le dieron permiso para que salga? Porque mientras no existe ese permiso, él podría decir fácilmente de que está siguiendo alguna orden del empleado. Entonces, por eso también hay que tener bastante cuidado con ese tema de los permisos y licencias. Todo aquel evento que ocurre en esos trayectos de permiso y licencia no cuenta como accidente de trabajo, pero para eso tú tienes que tener constancia de que él te ha firmado una solicitud de permiso o una solicitud de licencia. Hay que documentarlo también. Todo aquel que se produce por consecuencia del uso de sustancias alcohólicas o estupefacientes por parte del asegurado accidentado tampoco cuenta como accidente de trabajo. Oye, entró muy tomado a la empresa y se descoordinó y por eso se accidentó. No cuenta como accidente de trabajo. Todo aquel que se produce a consecuencia de una guerra, civil o internacional, así sea declarado o no, dentro o fuera de la nación, o por motín, tema terrorismo, etcétera, tampoco lo consideran como accidente de trabajo. Tampoco aquel que se produce por algún terremoto, maremoto, fenómeno natural en general, tampoco no lo cuentan como accidente de trabajo. Y por último, aquel que se produce como consecuencia de una fusión o fisión nuclear, salvo que sea solicitado alguna cobertura especial para ese tipo de casos, no consideran tampoco como accidentes de trabajo, ¿no? Claro, salvo que tú me digas es una planta nuclear, es obvio que tendré esto. Bueno, ahí la cosita cambia. Entonces, estos son eventos, como te estoy listando acá, de aquellos que no cuentan como accidente de trabajo, según el decreto supremo para el seguro complementario de trabajo de alto riesgo. ¿De acuerdo? Ten bastante en cuenta eso. Yo siempre menciono esta parte de lo que es el fenómeno natural, porque no podría ser que tú en tu investigación, en tu reporte, digas que se accidentó por culpa de un terremoto. O sea, yo siempre digo, si es que quizás un trabajador se accidenta a causa, bueno, como una de las causas del fenómeno natural, pero tendrías que darle la forma de manera que se entienda de que se accidentó por otro tipo de motivos, ¿no? Ya sabes que el trabajador, no sé, sufrió un desvarío, se chocó con alguna caída de objetos, de alguna u otra forma, pero no responsabilizar directamente a que fue un fenómeno natural, porque si no, no va a contar como accidente de trabajo, ¿de acuerdo? Ten en cuenta también esta consideración. Y bien, ya con eso estoy finalizando la clase del día de hoy. Ha sido un poquito largo respecto a lo que tiene que ver con la parte de la normativa, pero espero que la hayas podido entender. Por lo menos la parte del reporte y del registro accidente te haya quedado bien claro las diferencias. El día sábado, por favor, no vayas a faltar. Yo sé que es un día complicado. Probablemente estés celebrando final de Champions, quizás, o tengas otras actividades, pero te pido bastante que puedas asistir porque ya el sábado yo empiezo directamente con lo que es el proceso de la investigación del accidente. Voy a tomarme cómo se hace la recopilación de evidencias. No creo llegar ese mismo día a lo que es el análisis de causa como tal, pero eso sí lo estoy dejando para la siguiente semana y lo vamos a dejar todavía más largo y tendido, ¿de acuerdo? Mi idea, como te digo, es poder llegar a desarrollar un caso práctico y que entiendas cómo se hace pues esta parte de la investigación. ¿De acuerdo? Bien, vamos a responder algunas preguntas rápidamente. Me pregunta, ¿ese CTR se activa, aplica por el tipo de empresa en que el trabajador rubro se encuentra o por el área de labor en donde se desempeña? Buena pregunta, Carlos. Nosotros actualmente coberturamos en el SCTR dependiendo a la labor que están desempeñando, la verdad, porque por ejemplo, si tengo un contador o tengo un asistente administrativo que nunca sale, que solamente hace labores de oficina y que nunca sale a campo, no se le paga cobertura de SCTR a esa persona. Salvo que yo sí la voy a necesitar a que se desplace o que vaya directamente a obra, por ejemplo, salvo ese tipo de cosas, no se le considera a ellos el SCTR. Entonces, porque se entiende que esta persona nunca va a sufrir un accidente de ese tipo, ¿no? Si es que va a sufrir algún accidente, será un accidente de repente común o leve.
Entonces, nosotros sí solamente orientamos el SCTR a los que ejecutan la actividad netamente, en la cual está considerada en el anexo. Si un trabajador se dirige a su centro de trabajo y sufre un accidente en el transporte, ¿es un accidente de trabajo? No, Carlos. Si sufre en el transporte público o si sufre en transporte de la empresa, no lo consideran como accidente de trabajo. Sería un accidente de tránsito más que todo. Cuando te mandan de comisión acá cambia la cosa. Cuando te mandan de comisión a otro lugar, donde eso es un bus interprovincial, avión, lancha, etcétera. Ya, muy bien, Seth. En estos casos, sí se podría considerar como accidente de trabajo cuando te mandan, o sea, ¿sabes qué? Tú trabajas en Lima, pero ¿sabes qué? De Lima te van a mandar se me ocurre, a otro lado, vamos a poner Cajamarca. Ve y dirígete a Cajamarca porque tenemos que ver un cliente, ver la otra sede, qué sé yo. Te mandan hacia allá y sufres un accidente en ese trayecto, ahí sí cambió, porque no fuiste porque tú quisiste, fuiste porque la empresa te ordenó a que vayas. Si es en bus, como tú dices, principalmente se va a activar el SOAT, principalmente. Pero dependiendo si el SOAT no cubre la cobertura, ahí también pueden activar el SCTR para que se considere como accidente y te hagan el tema de las indemnizaciones. ¿Ok? Si el accidente ocurre en el viaje que te asigna tu empresa, es un accidente de trabajo, sí, Gilmar, justamente lo que estoy respondiendo. Oh, Junior me dice, no hay clase el sábado. Señorita Roxana, porfa, me confirma entonces, si no, para ordenar bien el horario y poder llegar a desempeñar toda la clase completa. Me dice, se considera trabajo si un trabajador va a una capacitación representando a la